Hola, buenos días. Mi nombre es José Abdón Palma y junto a Raúl Ruiz Callado de la Universidad de Alicante, del Departamento de Sociología 1, somos los autores de esta investigación. Este trabajo toma el título de Análisis crítico del discurso sobre violencia filoparental en España, la construcción de un nuevo problema social. En primer lugar, es necesario contextualizar que España ha protagonizado un incremento importante del interés por este tipo de violencia. Generalmente los estudios hacen referencia a las agresiones ejercidas por hijos e hijas adolescentes hacia sus padres y sus madres, aunque también otras investigaciones han tratado las agresiones por parte de adolescentes o de adultos jóvenes de alguna mayor edad. El análisis del discurso sobre esta violencia se plantea debido a que éste representa una forma de cognición determinada. En el caso concreto de la respuesta social a la violencia filoparental, también permite comprender el contexto social en el que se ha ido desarrollando la reacción social ante este tipo de violencia a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, desde una aproximación crítica, el análisis del discurso analiza las relaciones de poder e ideológicas que se dan dentro del discurso para entender los cambios que se han producido como consecuencia del mismo. El análisis de los discursos en Twitter sirve para contextualizar el discurso en un nuevo entorno comunicativo. Pero es importante tener en cuenta que en Twitter el poder se manifiesta de diversas formas, tanto jerarquías entre las cuentas como la posición social que hay en aquellas personas que están detrás de una cuenta u otra. Incluso Twitter u otro social media puede limitar o cuestionar la acción de los medios tradicionales o generar nuevos discursos, como podría ser el caso recientemente del antifeminismo. A nivel metodológico, el análisis crítico del discurso debe ser entendido como una actitud que recibe una influencia de distintas disciplinas. Este análisis crítico se interesa por las relaciones de poder que se manifiestan en el discurso. Para ello se ha analizado un total de 6.149 mensajes desde el 2009 hasta el 2022 que han sido obtenidos mediante Python de la API de Twitter. Después, el programa en vivo 12 ha sido utilizado para la identificación de temas y análisis de sentimiento, y la contextualización de los términos se ha utilizado mediante GetDayTrends para saber cómo había sido la evolución del uso de Twitter en determinados días. A partir de la obtención de los mensajes, se han analizado una serie de estructuras discursivas que pueden verse en las siguientes tablas. Observamos el uso de neologismos que hablan de una nueva violencia filoparental o de la necesidad de hablar de una violencia filoparental debido a que las víctimas suelen ser las madres. También se cataloga a estos menores muchas veces como dictadores, como emperadores, como tiranos. Observamos una retórica en la transmisión de los datos. Generalmente se hace siempre referencia al incremento del número de casos, aunque los mensajes provengan de años en los cuales los datos han sido descendientes. Para ello, en muchas ocasiones se hace referencia a datos locales, obviando los datos a nivel nacional. Después existe un discurso implícito, resultado de la interpretación de los datos y de la interacción discursiva entre unos actores y otros. Se observa un estilo, un vocabulario específico en el cual aparecen distintas metáforas asociadas al uso de enfermedades, como por ejemplo pandemias, lacras, o incluso al uso de exageraciones. Por ejemplo, hablar de un crecimiento exponencial de la violencia. Y por supuesto, también se habla de aspectos ideológicos. Eh, Se hacen referencia a casos tan dispares como, por ejemplo, culpar a los nacionalismos o al proceso independentista de Cataluña del desarrollo de esta violencia, o sobre todo aquellos valores conservadores, como por ejemplo la familia tradicional, que se consideran dañados. En el último año, el discurso se ha transformado por completo, como consecuencia de la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, lo que ha supuesto que se hable de un tipo específico de violencia filoparental, representado en el caso concreto de la protagonista. En este caso de violencia se relaciona la violencia de género con la violencia filoparental y la violencia vicaria. El término de violencia vicaria es un término que se ha ido incorporando cada vez más al discurso asociado a la violencia filoparental, también por el proceso de creación de la Ley 8/2021 de protección de la infancia.
Otro rasgo que encontramos es una profunda polarización de la audiencia, que se ve en la existencia de una marea fucsia y de una marea azul, y que tiene una influencia importante en configurar el discurso a lo largo de los últimos años. Muestra un proceso en el cual se ha ido configurando una visión determinada de la violencia filoparental. Pero tenemos que ser conscientes que para diferenciar entre violencia filoparental o nueva violencia filoparental y vieja violencia filoparental o violencia vicaria del maltrato infantil, hay que tener en cuenta que muchas de estas interpretaciones tienen que ver más con cuestiones académicas que con la realidad de diferencias significativas, ¿no? O la posibilidad de establecer diferencias entre unos tipos u otros tipos. Por eso la obra de Carrasco, García o Zaldívar analiza si verdaderamente podemos hablar de una nueva violencia filoparental o no hay diferencias significativas con las agresiones que se daban en el hogar décadas previas. Y ellos concluyen que no es posible establecer unas diferencias significativas. La reacción social que ha habido hasta este tipo de violencia en España puede catalogarse de un pánico moral. Goudet y Ben Yehuda dicen que para que un fenómeno sea un pánico moral tiene que presentar estos 4 rasgos. Observamos cómo existe una preocupación por la violencia filoparental y así se ven numerosos mensajes en los que se hace continuamente referencia al aumento de casos, a pesar de que los datos digan lo contrario, o la necesidad de definirlo como un problema social. Después se observa también una búsqueda de consenso y, por supuesto, una profunda hostilidad cuando se habla de lacra, pandemia o cuando se nombra a los menores agresores de determinadas formas. Todo ese uso de metáforas pone en evidencia la relación entre la parte cognitiva, lingüística y comunicativa que permite entender los aspectos ideológicos que hay detrás. Y por último, la volatilidad. Es cierto que el número de mensajes creció mucho durante algunos años, pero a partir del año 2015 los mensajes iban en descenso. Esa dinámica ha cambiado a partir de la emisión de la docuserie del grupo Mediaset. El esquema que vamos a ver a continuación muestra la interacción entre diálogo y prácticas sociales. En él se ve la influencia del diálogo de algunos actores claves con algunos conceptos y teorías fundamentales que explican cómo ha sido la reacción social para la intervención ante este tipo de violencia. El cuadro que tenemos aquí sistematiza la interacción entre el discurso y las prácticas sociales. Vemos arriba las cuentas de que más mensajes han emitido en la primera fase del discurso, hasta la emisión de la docuserie, en la que se observan aspectos ideológicos. Hablar de una nueva violencia filoparental que está oculta y sobre la que hay que modificar la edad penal porque tienen que ser menores tratados dentro del sistema de justicia o de determinados centros, provoca una tendencia a que existan numerosos mensajes en los que se llama a la denuncia del problema y a la judicialización del mismo. Esa judicialización también tiene como consecuencia el desarrollo de todo un sistema de nuevos servicios, de nuevos centros, de protocolos, que suponen la reacción social por parte de las instituciones a esta realidad, que ya ha sido interpretada previamente ideológicamente. Todo ese conglomerado de instituciones supone la llegada de nuevos usuarios a esos servicios, siguiendo ese proceso que Cohen denominó net widening. Ese net widening, junto a la transformación que ha habido en los últimos años del perfil del menor agresor, provoca que haya un aumento porcentual de menores agresores en los centros de internamiento y dentro del sistema de justicia juvenil. Y esto provoca lo que de Ruiz llama un discurso fallido. Cuando se habla de un porcentaje elevado de estos menores en el sistema de justicia juvenil, se hace referencia siempre a la agresividad de los menores, pero no se ha analizado hasta este momento cuál ha sido la respuesta institucional que puede haber provocado el desarrollo de una determinada forma de actuación. Y por supuesto, esa determinada forma de actuación está vinculada a un discurso o a unas prácticas discursivas. A partir de la emisión de la docuserie de la cadena Telecinco, Rocío, contar la verdad para seguir viva, el discurso se ha transformado por completo. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. En los últimos años hemos encontrado una profunda transformación del discurso.
Ha habido un aumento considerable de los mensajes y una polarización de la audiencia en dos mareas que han interactuado entre ellas mientras observaban el programa, en parte también un fenómeno promovido por las propias cadenas, que han llevado a la generalización de un caso concreto y a que nuevos términos que antes no estaban tan presentes en el discurso ahora sean generalizados. Este tuit que aquí se señala es el tuit más retuiteado de todos los analizados, y en él se ve la relación entre violencia de género, violencia vicaria y violencia filoparental. Hay que decir que la investigación científica va en esta línea y apuesta por la tesis de la bidireccionalidad y reconoce que en aquellas casas donde existe violencia filoparental han existido situaciones de violencia previa. Por lo tanto, el discurso actual y la propia evidencia científica choca un poco con el primer discurso presente en Twitter, en el que se incidía en exceso en la personalidad o los rasgos psicológicos. En la última diapositiva se observa cómo se ha transformado el discurso a partir de la emisión de la docuserie sobre la vida de Rocío Carrasco. Cómo se ha cambiado de un discurso poco numeroso y en declive a un discurso mucho más numeroso relacionado con un programa de televisión y donde ya existen bots y donde se ha consolidado un caso como hegemónico y ha aparecido un término de violencia vicaria que ha adquirido una presencia dentro del discurso considerable si al número o a la frecuencia de su uso atendemos. Vemos cómo los medios de comunicación tradicionales previamente lo que hacían era difundir el discurso de los actores que tenían una mayor influencia social, aquellos actores vinculados a la intervención, mientras que ahora los medios tradicionales lo que hacen es aprovechar los social media para sus propios intereses, para que la audiencia siga el programa, discuta, y de alguna forma lo que provocan es que el discurso se centre en los temas que se tratan, en este caso en el programa de televisión. Encontramos como conclusiones que las interacciones entre los agentes sociales e instituciones han provocado un discurso, han generado un discurso que ha generado una percepción específica de lo que es la violencia filoparental en España. El análisis de este discurso permite comprender cómo ha sido ese proceso de construcción de la realidad y de la reacción social que se ha ido provocando, para también comprender de dónde surgen las instituciones, las reacciones o las normas normativas y protocolos ante este tipo de violencia. Encontramos estas dos fases diferenciadas en el discurso hasta el impacto del programa de Telecinco y con posterioridad al impacto del programa de Telecinco. Muchas gracias por todo y aquí finaliza la presentación.